Teníamos pendiente una actuación de renovación, de mejora del sistema de iluminación, pues de arreglar algunos temas del sistema de climatización que estaban obsoletos o que era necesario remodelar, y por otra parte el museo necesitaba, pues a partir de dentro de un mes, necesita incorporar la obra de la colección Delgado a la exposición permanente. Aprovechando la conjunción de estas dos situaciones, hemos iniciado hoy, 1 de octubre, una pequeña remodelación, en cierta medida, de la planta primera del museo. Remodelación que no va a ser de los espacios físicos, sino que va a ser de las infraestructuras necesarias para la exposición de las obras de arte, y por otro lado la derivada de la pequeña remodelación que hacemos de la colección permanente. Vamos a aprovechar para limpiar por detrás muchas de las piezas que se están desmontando, porque realmente algunas de ellas han estado sin moverse desde el año 2002-2003, que se montó la exposición permanente. Hacer una selección de esas obras de arte con la idea de aquilatar en cierta medida la exhibición de la colección. Cambiaremos la pintura de las paredes y al mismo tiempo vamos a mejorar el sistema de iluminación, vamos a limpiar todo el sistema de climatización y vamos a aprovechar que todas esas cosas hay que hacerlas desmontando las obras de arte, y por lo tanto al final acabas organizando un pequeño follón. Cualquier movimiento de una obra de arte acaba siendo un proceso verdaderamente complejo, ¿no? Es decir, necesitamos recurrir a una empresa externa para que haga los movimientos de arte. Al mismo tiempo hay que mantener al día todas las asignaturas topológicas de todas las piezas, es decir, que las piezas salen de un sitio, se desplazan a otro y lógicamente hay que ir modificando y actualizando la base de datos de la ubicación de todas las piezas, ¿no? El conservador tiene que estar seleccionando las obras que van a guardarse, las que se van a modificar la ubicación, las que tienen que tener una nueva modificación en todo el conjunto de la exposición permanente del museo. Por lo tanto, digamos que hay determinados niveles de complejidad que son habituales en el funcionamiento de un museo, pero que suponen la coordinación de una serie de equipos y de trabajadores que tienen que funcionar muy al unísono. Esta reestructuración de las salas del primer piso está dentro del marco de los grandes museos, ¿no? Porque se está intentando convertir las salas de las colecciones permanentes en un museo más dinámico. No queríamos que hubieran cuadros remontados o en las sobrepuertas, porque verdaderamente eso apabulla al visitante y da una sensación un poco de museo antiguo, ¿no? Y queríamos rehuir de esa imagen. Teníamos que introducir la colección Delgado, pero de una manera pensada, reflexionada, dándole su espacio sin que compitiera con las obras de la colección del museo, y al mismo tiempo
introducir otras colecciones, que es una de las apuestas del Museo de Bellas Artes dentro de su plan museológico. Es decir, el Museo de Bellas Artes siempre se le conoce como una gran pinacoteca, que sin duda lo es, pero es verdad que también tiene otro tipo de piezas. Tenemos esculturas, tenemos artes suntuarias, tenemos tapices gracias a la donación de Pere María Ors, hay piezas cerámicas de la fábrica de Alcora, tenemos unos estupendos vargueños o papeleras y eso queríamos mostrarlo de la mejor forma. Hay un intento de evolucionar de museo. Antes era un museo un tanto mudo, por decirlo de alguna manera, en el que solamente había una pequeña información en unas cartelas, pero era una información técnica de autor, título y medidas. Y sin embargo ahora en determinadas piezas, aquellas que son especialmente relevantes para el museo, para el visitante, hay una cartela explicativa que habla sobre la importancia o bien de la iconografía, o bien del autor, o bien de esa pieza dentro del discurso del museo. Estas salas de pintura barroca, tanto española, italiana y flamenca, y del siglo XVIII, está articulado desde un punto de vista arquitectónico por dos grandes pasillos. Uno, que es lo que se conoce como balconada, que da a la sala de retablos. Ahí sí que se han seleccionado una serie de piezas que sirven como de avance, de prólogo a lo que se va a ver en la sala principal, por decirlo de alguna manera. Y luego el otro pasillo de emergencia o de servicio. Antes habían obras que yo creo que no estaban especialmente puestas, porque es un pasillo, como digo, de servicio, y eso hacía que no se pudieran ver, no había suficiente perspectiva para ver esas piezas. Ahora se ha vaciado y se ha evidenciado que es un pasillo por el cual no se debe de circular. Yo creo que había que marcar muy bien esa señalética para el visitante y que no se perdiera por esos pasillos y quedara la visita un poco desvirtuada, ¿no? El criterio en la selección de las piezas pues ha sido bastante consensuado, primero con una propuesta personal, pero luego obviamente con el director del museo y algunos otros técnicos del mismo, sobre todo pues el departamento de registro, el departamento de restauración e incluso didáctica, porque hay algunas piezas que son especialmente interesantes para ellos y siempre y cuando fueran interesantes para el público, ¿no? Pues se ha contado con esas visiones. La selección era relativamente fácil. ¿Por qué? Porque hay obras, hay artistas que tienen que estar representados. Es impensable que no se cuelgue el autorretrato de Velázquez o Joaquín Acandado de Francisco de Goya. Al margen de estas piezas importantes, sí que se ha buscado piezas que redunden en el concepto de o bien del barroco español o del barroco italiano, de Flandes o del academicismo, buscando siempre piezas que, aun siendo importantes, estaban guardadas en almacenes o aquellas piezas que sí que estaban expuestas pero no en las condiciones más adecuadas. Con motivo de la remodelación de las salas, uno de los apartados que nos planteamos fue la recuperación de marcos. Las obras de arte con un marco adecuado ganan mucho. Entonces, el cuadro puede ser muy bueno, pero si tiene un mal marco se desmerece, ¿no? Ha habido que cambiar bastidores que no estaban en condiciones y eso nos ha llevado a hacer limpiezas de barnices. Bueno, una labor que cuando empiezas a mover algo, luego es una cadena. Y la cuestión era dejar lo más impecable posible las salas. Como restauradora estoy muy satisfecha del estado en que han quedado la gran mayoría de las obras, todo lo que se ha podido hacer en tan poco tiempo, porque han sido pocos meses para toda la labor tan increíble que se ha hecho, y yo creo que los visitantes lo van a apreciar.
buscamos una cierta neutralidad, que es una palabra que no me gusta mucho porque yo creo que la neutralidad no existe, pero sí buscamos un marco arquitectónico que no sea protagonismo, ¿no? Y en ese sentido las salas del museo son muy buenas para ello y por lo tanto lo que hay que hacer es borrarles, quitarles cualquier aditamento para que sean las obras de arte las que brillen con su propia luz mayor o menor, pero que sean ellas las que sean las auténticas protagonistas de la exposición.